Bienvenidos a Radio Sefarat, a nuestro espacio Sefer de libros y autores, en el que tenemos la suerte de contar con José Sánchez Tortosa. Bienvenido, José. Muchas gracias, encantado. Es buen amigo de Radio Sefarat, ya lo saben. Todos ustedes has estado aquí en el estudio en diferentes ocasiones y en esta lo haces para presentar ese Máscaras Vacías del que nos vas a hablar y que cómo definirías así en un primer momento. Ya sabemos que hay contenidos que nos interesan especialmente, pero te agradeceríamos que nos realizaras así una visión global del libro. Pues bueno, el libro es un trabajo de bastantes años y realmente el objetivo era hacer un tratado filosófico acerca de la identidad, digamos. Ese era el objetivo de fondo. Entonces realmente el título me vino casi impuesto por al explorar ese ámbito, lo que me fui dando cuenta es que realmente, aunque esto es un tópico que viene ya del mundo griego y sobre todo del barroco español, pero que quizá estaba como multiplicado exponencialmente en nuestra sociedad, en el sentido de que vivimos una especie de juego de máscaras, ¿no? Que vivimos una especie de teatro impostado, ¿no? Artificial, y que en un mundo como el que vivimos ahora, en el cual digamos que los lazos sociales, ¿no? Los valores tradicionales se han ido perdiendo, lo que ha sustituido a ese marco es un burbujeo, ¿no? Como borbotones de identidades que, dispersan, ¿no? y rompen los vínculos comunes de ciudadanía, ¿no? Entonces, eso tenía que explicarse yo entendía que tenía que explicarse a partir de una fundamentación filosófica, digamos. Realmente esto lo que pretende ser es un tratado de ontología, es decir, de un estudio del ser, porque al fin y al cabo la identidad se supone que se presenta o se vive como el ser de cada sujeto individual, ¿no? Yo lo que veía ayer es que, que eso se daba en un plano más bien de apariencias o de espejismos, y que en el fondo esas identidades que están ocupando el lugar de lo político, en el fondo eran máscaras vacías, que no estaban sostenidas por una realidad positiva, ¿no? Material. Y entonces ahí los peligros que yo veía es son muchos, ¿no? Pero bueno, un narcisismo exacerbado, ¿no? Un individualismo que dispersa, ¿no? Que fragmenta la sociedad. En ese contexto también yo creo que se pueden explicar el florecimiento de nuevas, supersticiones, ¿no? Una especie de vuelta, una especie de pensamiento mágico. Por supuesto, el rebrote de nacionalismos, secesionistas, segregadores o incluso de raíz o de matriz etnicista. Yo creo que eso se explicaba o se puede explicar en buena medida a partir de esos principios teóricos, digamos. Y en lo que tiene que ver con el antisemitismo, ¿qué desenmascaras en este libro? Bueno, pues precisamente en el caso del antisemitismo, como sabes, nosotros preferimos el término antijudaísmo, incluso judeafobia. El antijudaísmo es un fenómeno que muestra de manera especialmente clara este juego vacío de máscaras, porque el antisemitismo, el antijudaísmo, se disfraza de antisionismo, se disfraza de antiimperialismo, por ejemplo, o de anticolonialismo, cuando realmente lo que está ocultando es un odio social, una fobia social transversal, en buena medida transversal, y sobre todo muy persistente, ¿no? El rebrote de antijudaísmo que hemos vivido desde el año pasado, yo creo que incluso nos ha sorprendido hasta los más pesimistas, ¿no? Hablas también en el libro, o conectas de alguna manera, fenómenos como ese antijudaísmo con la manipulación ideológica y el vacío moral que hay en determinados sectores, en ciertos sectores de las sociedades. Sí. Cuando lo que triunfa, una de las claves, a mi entender, del éxito de las identidades, en este sentido, ¿no? En el sentido de juego de máscaras, ¿no? De hipóstasis del yo, de la subjetividad, es el elemento de la voluntad. Entonces, cuando la voluntad se sobrepone al pensamiento racional,
en el límite todo está justificado. De esa manera, digamos que los principios de la lógica o incluso los principios empíricos, las pruebas o los hechos, quedan relegados a un segundo plano. El problema ya no es que se difundan bulos, digamos, o mentiras. El problema es que la verdad ha dejado de ser un criterio de valor. Y entonces ahora, por encima de los principios de la lógica, está la voluntad y, por lo tanto, las identidades. Realmente el problema de nuestras sociedades, ya digo, no es que se difundan mentiras, eso ha pasado siempre. O que la mentira sea un arma de poder, también. Eso ha sucedido siempre, como es lógico, ¿no? El poder juega con ficciones, ¿no? Es una artesanía de pasiones fortalecida, ¿no? O basada en el ámbito de lo simbólico, de las imágenes, ¿no? Cuando los utópicos del mayo del 68 decían en la imaginación al poder, olvidaban a los principios básicos de Maquiavelo y, por supuesto, de Spinoza. La imaginación siempre ha estado en el poder, porque el poder juega precisamente con las imágenes, con esas pantallas, ¿no? Fantasmagóricas y, por tanto, con la imaginación. Entonces, el problema no es jugar con la imaginación y, por tanto, con mentiras, sino haber relegado la verdad y el conocimiento a una especie de privilegio decadente de élites y represor occidental, etc., ¿no? De tal manera que se pueden defender, en fin, sin ningún rubor y con un éxito, digamos, masivo bastante notable, en fin, barbaridades que van contra la más mínima lógica, como, en fin, pues toda la propaganda antijudía después de los atentados del 7 de octubre. Y ahí entran, por ejemplo, las redes sociales y los medios de comunicación, por supuesto, algo de lo que también hablas, examinando su papel y el de los intelectuales. Un trabajo, una labor complicada la que tenéis, los que os dedicáis a pensar. Sí, porque salvo algunas figuras muy concretas y hoy día ni siquiera, realmente el eco que pueda tener la voz de alguien que intenta analizar y entender lo que está pasando es mínima, ¿no? El sonido de las redes sociales y de los medios de comunicación que en buena medida se han contagiado, ¿no? de los métodos de las redes sociales, ahí no cabe el pensamiento racional. Sencillamente, como ya sabía el propio Maquiavelo, frente a dos ideas, y luego lo explica de manera mucho más precisa Spinoza, frente a dos ideas se impone la más fuerte, no la que es más verdadera. Y en un mundo en el que, ya digo, las élites intelectuales o bien, en fin, son cómplices de esa ignorancia masificada, o bien sencillamente no tienen poder, pues eso yo creo que es muchísimo más, está mucho más presente, ¿no? Y es más peligroso también. Claro. José, libros como Máscaras vacías nos ayudan a pensar y también nos dan herramientas para actuar. Por ejemplo, en esos momentos en los que se nos acusa de ser especialmente sensibles y no permitir una crítica a Israel, porque les acusamos inmediatamente de antijudaísmo o de antisionismo, ¿no? ¿Cómo diferenciamos? ¿Cómo se puede diferenciar o cuándo tenemos derecho a denunciar una crítica ilegítima, una que es realmente una crítica antisemita o una manifestación antisemita? Bueno, digamos que eso es casi una cuestión táctica, en cierto modo, en el sentido de que, bueno, si uno está en una conversación con personas, digamos, más o menos razonables, que atienden a razones, a hechos, a datos, por supuesto que yo creo que es hasta saludable mostrar las críticas de los gobiernos o del Estado de Israel en este caso, que obviamente van a incurrir, ¿no? Desde un punto de vista, en fin, analítico, materialista, filosófico, la diferencia del Estado de Israel y cualesquiera otros estados tendrá que ver con, digamos, con sus acciones, ¿no? El Estado de Israel, de por sí, como cualquier otro Estado, tiene tanto derecho a existir como cualquier otro. Y, por tanto, tanta fuerza como con la cual pueda mantenerse, ¿no? Ahí reside su legitimidad,
que se le puedan hacer críticas, obviamente, y críticas razonadas, porque yo creo que eso es incluso saludable para el propio Estado de Israel. Y las Ahora hacen bien, en el propio Israel, y en ¿no? efecto, las hacen, ¿no? Otra cosa es que la situación pueda ser más o menos, desde luego no es idílica desde el punto de vista de la política interna, eso es evidente, ¿no? Pero una cosa es esa y otra cosa es la propia supervivencia. Y sobre todo cuando estás en el ámbito de la batalla propagandística. Y esto hay que tenerlo claro. Una cosa es la crítica razonada, el análisis teórico, otra cosa es la batalla propagandística, que lógicamente el Estado de Israel, como cualquier otro Estado o cualquier otra, digamos, otra estructura de poder, necesita emprender. Y, sobre todo a veces, o en este caso, para contrarrestar, ¿no? Una gran campaña propagandista claro, porque del es, otro, en del otro efecto, lado, claro, ¿no? es una batalla propagandística. Desde el punto de vista estrictamente, digamos, racional o empírico, histórico, o sea, yo creo que es bastante sencillo, en cierto modo, ¿no? Basta con ponerse delante de un mapa. Simplemente con ponerse delante de un mapa, muchas de las falacias que se vierten sobre Israel caen por su propio peso. Pero eso es en el plano de las ideas, en el plano de lo teórico. En el plano de la batalla propagandística, ahí eso es mucho más difícil porque ahí operan otros dispositivos que no son los de la racionalidad. Las narrativas de las que Claro. hablabas antes, ¿no? Que además muchas veces se presentan bajo una apariencia de legitimidad que las hace todavía más aterradoras, ¿no? Sí, 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 más eficaces, digamos, y más peligrosas. En cierto modo, eso que se llaman narrativas viene a ser un modo de nuevo de identificación, digamos, ¿no? Es de reconocerte con aquellos con los cuales compartes máscara. De tal manera que, digamos que la narrativa, eso que se llama la narrativa, los grandes relatos, es una justificación ad hoc, ¿no? Posterior, de unos prejuicios ya arraigados. De tal manera que sencillamente se busca o bien un sistema de autosatisfacción, ¿no? o de autoconvencimiento, o bien de cara al exterior de oposición ideológica y propagandística. Pero parten de prejuicios ya establecidos. Con este libro, ¿quieres que se caigan muchas máscaras? Y también, esa es una pregunta fácil, pero te quería hacer otra. Quizá los que entendemos que trabajamos para que, bueno, pues para que la verdad se conozca en un mundo complicado, si atendemos al tema del antisemitismo de Israel, tengamos que ponernos alguna máscara también. Quizás. No es una elección, yo creo. Es decir, inevitablemente una sociedad civilizada, a partir de cierto grado de civilización, es inevitable que no juegue con máscaras. Es imposible no vivir en un mundo de máscaras y es saludable, lo saludable yo creo que es saberlo, saber jugar con esas máscaras, ¿no? El problema es, esto es una expresión que utilizaba Nietzsche, ¿no? El problema es cuando la máscara se te queda pegada a la cara. Cuando ya no eres capaz de distinguir entre la máscara y lo que uno es. Lo que yo planteo ahí es que, en cierto modo, lo que no hay es una realidad pura, digamos, subjetiva o individual, que luego se muestra de un modo o de otro, sino que realmente eso que llamamos el yo es producto de una configuración, de un entramado de causas múltiples que van configurando al individuo en tramos, además, sometidos a cambios, ¿no? A una transformación, ¿no? No hay una especie de alma pura, ¿no? Entonces, bueno, y eso se ve, digamos, muy claramente confrontado al juego de identidades actual, ¿no? Yo soy negro, yo soy blanco, yo soy mujer, yo soy hombre, yo soy gitano, yo soy judío, yo soy musulmán. Ese soy, ese ser, es lo que yo creo que no tiene una consistencia ontológica sólida, digamos, ¿no? Y realmente lo que pobres mortales somos, pues somos resultado de múltiples procesos en conflicto, ¿no? Y en continua transformación, que más o menos nos apegamos a una máscara seguramente por necesidad de tener fe, una especie de persistencia en el tiempo, ¿no? Epicteto decía aquello de que acostúmbrate a pensar que eres un hipócrita, tienes un personaje, tienes una máscara. Personaje, prosopon, es máscara en griego. Y que tienes que representar un papel que otro ha escrito por ti, que tú no lo has escrito.
lo saludable es saber eso, que vivimos en un juego de máscaras, pero que necesariamente las máscaras existen. Lo que yo pretendo con el libro, entre otras cosas, es desenmascararme a mí mismo en primer lugar y luego mostrar por lo menos, ¿no?, una rendija a través de la cual se pueda ver la distancia entre pues eso, las máscaras y lo que no es máscara, ¿no? Es decir, evitar en lo posible la cerrazón de narcisismos y fanatismos que no ven esa separación o esa distancia. Pues ya ven qué interesante es Máscaras Vacías. No sé si quieres añadir algo más antes de despedir esta conversación. Bueno, diría que la pregunta de por qué incluir en un libro con esta temática, ¿no?, un capítulo especial con respecto dedicado al judaísmo, tiene que ver porque el judaísmo históricamente ha sido visto, y en cierto modo ha podido ser, una especie de singularidad histórica, al menos en el sentido de que siempre ha sido considerado como lo ajeno, ¿no? El otro. Lo otro. Y que en cierto modo el judaísmo se basaba en no ser, o sea, no tener una identidad, sino, en fin, irse construyendo una especie de vacío, ¿no?, vinculado a la diáspora, ¿no?, y a todos los grandes acontecimientos por los que el judaísmo ha ido pasando, ¿no? Aparecen muchos escritores, incluso judíos, ¿no?, que juegan con esta idea, ¿no? Y entonces el judaísmo vendría a representar o a expresar, digamos, una especie de fractal de la condición humana. Digamos que en el judío, históricamente, o en el judaísmo entendido así, se podría ver esa especie de carencia, ¿no?, de identidad, esa especie de orfandad, que en el fondo constituye lo humano, pero que históricamente en el judaísmo en determinados momentos se habría visto con mucha claridad, ¿no? Y por eso era imposible, ¿no?, no dedicar un capítulo a eso en un libro que trataba de esta cuestión. Pues identidades, judaísmo, esas máscaras legítimas o no. Mucho más en Máscaras Vacías con José Sánchez Tortosa. Te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí a Radio Separat a presentarnos este nuevo libro y te esperamos para los siguientes. Gracias. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias.